el cuadro clínico. En el caso del Zanamivir, ¿tiene el mismo mecanismo o hace algo más? Eh, de hecho, a ver, es difícil poder clasificarlo así, pero de hecho es peor que el oseltamivir, ¿verdad? ¿Por qué ahora es peor, digamos, que el Zanamivir es peor que el oseltamivir en este caso? ¿Pero por qué? Porque es menos específico. Habíamos dicho, una propiedad importante de los antivirales es que sean específicos, ¿no? Que sean específicos para algo, ¿verdad? Por eso hay inhibidor de esto, inhibidor de lo otro, inhibidor de aquello, inhibidor de más allá, inhibidor de más acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo necesito que para evitar esa resistencia y para que sean eficaces, esos antivirales sean específicos para algo, ¿no? En el caso de los inhibidores de la neuroaminidasa, es mucho más específico el oseltamivir para influenza tipo A y tipo B, para ambos, ¿no? Y se ha visto que este medicamento reduce, como habíamos dicho, el cuadro clínico hasta 2, 3 días en el paciente versus sin tratamiento, sin oseltamivir, que ese paciente puede durar hasta 2 semanas con el cuadro y eventualmente complicarse, ¿verdad? Ahora, de que no se use en todos los pacientes los medicamentos, no. ¿En qué paciente yo usaría oseltamivir? En un paciente que tenga, qué sé yo, digamos, ¿no? 65, 70 años, que tenga inmunosupresión, que tenga, qué sé yo, ¿no? Diabetes, sea gordo, sea hipertenso, ¿no? Y haya desarrollado influenza, ¿no? Entonces, en este sí me iría bien con oseltamivir. El ¿Qué diferencia hay con el Zanamivir? Que el Zanamivir no es tan específico, por ende, tiene, tiende a tener más resistencia de estos tipos de virus. ¿Quién va a crear la resistencia? La neuroaminidasa, justamente, como proteína. Eh, Ahora vamos con, a ver, eh, Araceli Gabriela Burgo. Buenas noches, doctor. Yo tengo una duda y Buenas. una pregunta. La primera es que usted tocó un punto sobre efectos producidos por las proteínas interferones, que no logré entenderle cuáles eran. Y mi otra pregunta es que ¿cuál sería el medicamento antiviral adecuado para el tratamiento del virus de influenza tipo A? Ya, te voy a empezar a responder la última, ¿no? Porque es lo que acabamos de decir, ¿no? Para influenza tipo A, lo que más sirve, el más efectivo, el más específico es el oseltamivir, que incluso científicamente comprobado o hecho en laboratorio in vitro, se ha comprobado que reduce el tiempo de permanencia de la enfermedad, que puede ser de 10 a 2 semanas en el paciente, a 3 días. Entonces, por ende, el mejor medicamento contra influenza tipo A es el oseltamivir, ¿no? Me asusta un poco porque digo estas cosas, ¿no ve? Explico estas cosas, pero me preguntan, ¿no? Y entonces yo digo, ucha, no, o mi audio está mal, o estoy hablando mal, ¿no? O sea, no me estoy haciendo entender, ¿no? Sí, la verdad me asusta un poco cuando pasa esto, pero acabamos de decir, ¿no? Obvio que el oseltamivir va a ser el mejor medicamento para influenza tipo A específicamente por lo que acabamos de explicar hace rato en la anterior pregunta, ¿no? Y además en la presentación del tema como tal, ¿no? Entonces, no, eso, bueno, a ver, voy a tratar de, no sé, pues de hablar, de ser más repetitivo en lo que digo, pese a que soy muy, muy repetitivo, ¿no? Y la otra pregunta, ay, perdón, ¿qué era la otra pregunta? Sobre los efectos producidos por las proteínas interferones. Eh, sí, bueno, básicamente decíamos, ¿no? Que los interferones obviamente los podemos producir como medicamentos, digamos, pero nuestro cuerpo también produce interferones. Es como, a ver, como la insulina, ¿no ve? La insulina produce nuestro organismo, pero cuando el paciente se vuelve diabético tipo 1, entonces tiene que inyectarse la insulina, que es una insulina elaborada en laboratorio, ¿no? Es lo mismo. Los interferones, nuestro sistema inmunológico los produce, ¿verdad? Eh, Específicamente, son citocinas, decíamos, son citoquinas que van a ser estimuladoras de las respuestas inmunológicas, ¿no?
¿Qué es lo que hace un interferón? Ahora dependerá si es alfa, beta o gamma, ¿verdad? O si es factor de necrosis tumoral. En realidad, los 4 interferones que produce el organismo, que producen nuestras células inmunológicas, ¿qué células inmunológicas producen los interferones? Básicamente los linfocitos tipo B, ¿verdad? Todo esto se deben acordar de sus clases de inmunología, de fisiología y todo eso. Entonces, eh, estos linfocitos tipo B, ¿cuáles son los que van a producir? Interferón alfa, beta, gamma o factor de necrosis tumoral. Esos 4, ¿verdad? Entonces, cada uno va a tener una acción diferente, pero de manera general, ¿cómo actúan? Eh, del linfocito B salen y van a la célula plasmática, ¿verdad? En la célula plasmática básicamente van a producir interleuquinas, ¿verdad? En esta célula plasmática básicamente va a transformarse, la misma célula plasmática se va a transformar gracias a las interleuquinas en macrófagos, ¿verdad? Y el macrófago va a tener la capacidad de destruir o de comerse virus, bacterias, parásitos, células cancerosas, ¿no? Lo que fuere. Entonces, estos interferones actúan así dentro del organismo, ¿no? O sea, nuestros interferones que producen nuestros linfocitos B, en otras palabras, ¿no? Pero también tenemos interferones hechos en laboratorio, ¿no? Que sirven básicamente para lo mismo, ¿no? Para estimular a nuestro sistema inmunológico a que reaccione específicamente contra ciertos tipos de virus. Por eso decíamos que los efectos que van a producir los interferones farmacológicamente hablando, es decir, los interferones químicos, digamos, ya no los que producen nuestras células, ¿no? Sino los interferones que se producen en laboratorio como fármacos, va a ser producción de proteínas inhibidoras del proceso de replicación, ¿no ve? Entonces, ese interferón prácticamente va a inhibir a que X virus pueda replicarse. Otro efecto va a ser la inhibición de la expresión génica del virus, ¿no? Que es exactamente lo mismo, va a evitar la replicación. Otra acción que tendrá será la depresión de los metabolitos esenciales. Les quita su comida, si ustedes quieren, ¿no? A los genes virales les quita su comida, sus alimentos. ¿Gracias a qué? Al interferón, ¿no? Otra acción será la modulación del sistema inmunitario, ¿verdad? Esto ya se parece más a lo que hace un interferón del organismo propiamente dicho, ¿no? El que produce mi organismo. Es decir, estimular mi sistema inmunitario para todo lo que hemos dicho, ¿no? Producir interleucinas, formar células plasmáticas, que se transforme en macrófago, que el macrófago se coma al virus, ¿no? Y también tener una acción citotóxica. ¿A qué nos referimos acción citotóxica? Que vaya a matar al virus directamente, ¿no? O que vaya a matar, más que todo, si hablamos de acción citotóxica, tiene el factor de necrosis tumoral y el gamma, esta acción citotóxica, ¿no? Muy bien, entonces, ahora vamos con, a ver, asumo que dentro de su grupo, del grupo D, hay más mujeres que varones, ¿no? Porque toda la lista que tengo aquí de personas que levantan la mano son mujeres, que está muy bien, por cierto, pero no sé si puede haber algún varón también que pregunte. Aquí tengo dos. Ok, vamos a ir citándolos después. Vamos primero con Ana Claudia Hernández, por favor. Sí, doctor, buenas tardes, buenas Buenas noches. buenas Mi noches. pregunta es acerca de los antivirales biológicos. Habló usted de la veriglobina y mencionó que no era tan usado. Y mi pregunta era, ¿por qué? Sí, básicamente es lo mismo, ¿no? La actividad que tiene la veriglobina, eh, primero que también es muy inespecífica, primero. Y segundo, que eso
se ha visto que es efectivo, no, sí, que es efectivo, voy a hablar en tiempo presente, en la prevención de la hepatitis A, del sarampión y de la rubeola, ¿no? Entonces, sí, ya no tiene, bueno, hepatitis A todavía tenemos, ¿no? O sea, se puede, un niño se puede contagiar de hepatitis A, pero si ya no tenemos mucho sarampión, ya no tenemos mucha rubiola. De hecho, en nuestro medio no hay ni sarampión ni rubiola, entonces, ¿para qué voy a usar la veriglobina, verdad? O sea, básicamente, sí en prevención de hepatitis tipo A podría ser, pero yo personalmente digo, ¿no? ¿Para qué le voy a dar veriglobina a mi paciente de 7, 8, 9 años que desarrolle hepatitis A, que tenga su sistema inmunológico intacto, ¿verdad? Su sistema inmunológico va a hacer que su hepatitis le dure 5, 7 días y que se resuelva sin mayor problema. Lo tengo que aislar básicamente para que evite contagiar a sus amiguitos de su curso, ¿verdad? Pero no lo voy a aislar porque él esté mal o presente. De hecho, puede pasar hasta asintomático la hepatitis A. Entonces, en ese paciente, ¿para qué voy a usar la veriglobina, por ejemplo? No es necesario. Peor, ¿no? Si hemos dicho que eso interviene en la prevención de sarampión y rubiola y ya no hay esas enfermedades en el medio, tampoco lo uso, ¿no? Por eso hemos dicho que prácticamente ya no se usa la veriglobina. Entonces, por ahí la pregunta es, entonces, ¿en qué uso o en quiénes puedo usar? En un paciente con hepatitis tipo A inmunosuprimido, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿no? Un pacientito de 10, 12 años con algún tipo de leucemia, por ejemplo, o con algún tipo de linfoma, ¿no? Le da hepatitis tipo A, pero es inmunosuprimido por las terapias que recibe y por la patología que tiene. Entonces, ahí sí, eventualmente podré usar veriglobina esperando que no se agrave la enfermedad, ¿no? Muy bien, vamos con, a ver, eh, Jenny Rimachi Mojonero. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Tenía dos consultas en realidad. La primera es que no sé si a los antivirales o fármacos antivirales también se les puede llamar fármacos viricidas, que estaba leyendo en una bibliografía. Y mi otra pregunta, doctor, es que he visto algunos casos de pacientes que con terapia, ¿no? Antirretroviral, que tenían cierto tipo de medicamento o estaban consumiendo cierto tipo de medicamento, pero estos tenían muchos efectos adversos, incluso les producían bochornos, ansiedad en algunos casos, hasta vómitos se presentaban como efectos adversos, ¿no? Y mi pregunta era, o va a que, ¿qué aspecto tendría que tener en cuenta como médico para cambiarle el fármaco? ¿Qué tendría que evaluar para cambiar el fármaco, doctor? Y puede estar bien el paciente. Ya, a ver, básicamente, a ver, empezando por la última pregunta, lógicamente hemos hablado sobre los mecanismos de acción de los de los antivirales, antirretrovirales, todo aquello. Hemos hablado sobre qué hacen, qué producen y cómo lo hacen, ¿no? Sobre qué parte del virus, de la replicación del virus van a actuar, todo eso, porque eso nos corresponde a microbiología 2, ¿no? No nos hemos dedicado a hablar mucho sobre los efectos adversos, que ustedes ya hablarán sobre eso en farmacología propiamente dicho, ¿no? Pero sí, lógicamente los antirretrovirales tienen una gran cantidad, y vuelvo a repetir, una gran cantidad de efectos adversos, ¿no? O de efectos secundarios que van desde diarreas, desde náuseas, vómitos, desde insomnio, desde depresión del sistema inmunológico, si bien nos van a hacer que nuestro CD4, eventualmente CD4, CD8 estén bien, ¿no? Estén estables, pero nos van a bajar los neutrófilos, ¿no? Es muy típico que muchos antirretrovirales nos bajen neutrófilos y eosinófilos, por ejemplo, ¿no? Y ese paciente presente otro tipo de infecciones sobreañadidas. Después, ¿qué otros efectos secundarios habrán? Mareos, por ejemplo, ¿no? Existen efectos secundarios de disminución de la agudeza auditiva, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente, habrá otros
básicamente los inhibidores de la proteasa, que incluso pueden dar parestesias. ¿Qué son las parestesias? Adormecimiento de piernas y manos, por ejemplo. Muchas veces, solamente porque por este efecto secundario tenemos que no darle ese medicamento al paciente. A nadie, es decir, no sé si ustedes alguna vez se han golpeado el codo, ¿no? Se han golpeado el codo y qué se sienten los dedos. Más bien no se sienten los dedos, ¿verdad? Y se quedan tiesos. Entonces, tener esa sensación muchas horas del día, muchos días de la semana, entonces es un efecto secundario, por ejemplo, de los inhibidores de la proteasa. Otros efectos secundarios son enfermedades como tal. Los pacientes pueden desarrollar diabetes, pueden desarrollar dislipidemia, es decir, colesterol alto, triglicéridos altos, pueden desarrollar intolerancia a la glucosa, pueden desarrollar incremento de la grasa, pero no obesidad como tal, ¿no? Sino un incremento de la grasa básicamente visceral, es decir, no se le va a ver al paciente gordo, sin embargo, el corazón está pura grasa, el hígado está pura grasa, los intestinos están pura grasa, ¿no? Esos suelen ser los efectos secundarios más graves, ¿no? Principalmente los que más efectos secundarios graves tienen dentro de los antirretrovirales son los inhibidores de la proteasa, ¿no? El saquinavir, ritonavir, el finavir, indinavir, todos esos, ¿no? Digamos que son los peorcitos. Y en segundo lugar, en efectos secundarios feos, estarían los inhibidores de la fusión. Básicamente, incluso se nos puede dar rash cutáneos, ¿no? Cierto tipo de rash cutáneos, exantemas, ¿no? El insomnio que decíamos es común en estos inhibidores de la fusión, por ejemplo. Entonces, sí existe eso, ¿no? Es muy característico. Ahora, bueno, su compañera nos decía entonces, ¿en qué me baso para cambiar o darle un tratamiento, ¿no? No me voy a basar como primera opción, no me baso en que si le produce un efecto secundario al paciente. Y hemos dicho, ¿en qué me baso? En la viremia y en los linfocitos CD4. Esa es mi base, ¿no? Si mis linfocitos CD4 están muy bajos, entonces no me va a servir darle una acidobutina, por ejemplo, ¿no? Si mis linfocitos CD4 están más o menos estables, entonces le doy la acidobutina y le puedo asociar otro fármaco, por ejemplo, ¿no? Como didanosina, por ejemplo. Ahora, la didanosina me puede producir pancreatitis como efecto secundario, me puede producir. Pero bueno, ahí ya veré, ¿no? Si el paciente eventualmente me viene con náuseas, vómitos, dolor abdominal intenso en cinturón, ya lo veo medio amarillo inclusive, ¿no? Le hago estudios, una ecografía abdominal y veo que su páncreas está alterado, tendré que o reducir la didanosina o cambiar la didanosina, ¿no? Entonces ya le puedo dar un efavirenz, por ejemplo, asociado a mi sidobudina que no me ha causado nada todavía, ¿no? Pero ¿en qué me he basado en primer lugar? Es en mi cantidad de linfocitos CD4. ¿Qué pasa si mi cantidad de linfocitos CD4 está menor a 200 y el paciente ha desarrollado todos los efectos secundarios a todos los antivirales y me queda solo un par de ellos? No, pues no, ya de qué sirve que le dé, ¿no? O sea, ese paciente se va a morir, está más cerca al precipicio, su tren está más cerca al precipicio, que es lo que decíamos, ¿no? Entonces, al paciente yo personalmente le diría, mire, qué sé yo, don José, ya le vamos a descontinuar todos los medicamentos, ya no tome nada, quédese en compañía de su familia, coma bien, haga lo que él siempre le gustaba hacer, pero no lo que ha hecho para que se contagie de VIH, ¿no? Haga todo lo que le gusta hacer, ¿no? Y viva lo más feliz que puede porque ya le queda poco, ¿no? Básicamente haría eso yo, personalmente hablando. Pero en lo que me baso para dar los fármacos es en los linfocitos CD4. Y la otra pregunta de su compañera era si a los antivirales se les puede llamar virucidas. No se los puede llamar, ¿no? Porque habíamos dicho y habíamos puesto ejemplos. Básicamente,
si ustedes quieren, los antivirales pueden ser de dos tipos de manera general, ¿no? Los que evitan la replicación del virus o los que evitan que el virus se multiplique será un virostático, decíamos. Entonces, ese no es un virucida, ¿no? Ese es un antiviral virustático. Simplemente va a evitar que ese virus se multiplique, ¿no? Se vuelvan más esos virus, ¿no? Pero no lo mata, no lo mata, ¿no? Y tengo otro tipo que son los antivirales virucidas propiamente dichos, ¿no? Entonces, en el caso de los antivirales virucidas, sí mata al virus. No solo va a evitar que se replique, sino lo va a matar, ¿no? Lo va a matar. Y ahí sí, obviamente estoy hablando de virucidas. Ahí sí puedo utilizar ese término, pero no todos los antivirales lo hacen, ¿verdad? No todos los antivirales son virucidas. Hay algunos que simplemente inhiben la replicación del virus. Entonces, en este caso, estaremos hablando de virustáticos. ¿Se entiende, no? Muy bien, vamos con... a ver, Fraser Eduardo Guacho. Sí, pero buenas noches. Buenas noches. Tenía una pregunta con respecto a inhibidores de la síntesis de las proteínas virales, más específicamente el factor de necrosis tisular, aunque ya lo mencionó bastante, pero quería saber si se puede desarrollar, o sea, mencionó que se puede desarrollar diabetes, ¿no? Y pueda que se relacione. Entonces tenía una duda porque en este proceso de diabetes, en lo que es la resistencia a la insulina, la administración de este factor de necrosis tisular puede influir o, digamos, desembocar en alguna respuesta oncogénica. A ver, voy a tratar de interpretar tu pregunta. A ver, primero, ¿me estás hablando de qué antiviral? Eso es porque no entendí bien. ¿De cuál me estás hablando específicamente? Del factor de necrosis tisular, los NFT. Ya, ok, empecemos por ahí. Es factor de necrosis tumoral, ¿no? No es factor de necrosis tisular. Es porque el factor de necrosis tisular es otra cosa, ¿no? Pero ya, el factor de necrosis tumoral. Básicamente habíamos dicho, el factor de necrosis tumoral es un interferón, ¿verdad? Este factor de necrosis tumoral no se usa como antiviral, ¿no? Eso sí, ahora, de que lo hemos mencionado porque es un interferón, ¿verdad? Pero en los virus no los toca, no les hace nada, no los mata, no es bacteriostático, perdón, no es virustático, no es virucida, nada de aquello, ¿ok? En el caso del factor de necrosis tumoral, lo hemos mencionado porque es un tipo de interferón, nada más, pero no es un antiviral, no es un antiviral. El factor de necrosis tumoral, ¿qué hace entonces? ¿Cuál es la actividad del factor de necrosis tumoral? Matar células neoplásicas, ¿no? Matar células cancerosas. Ese es el trabajo, pero no mata virus, no hace nada con los virus, ni con las bacterias, ni con los parásitos, ni con ningún microorganismo. Entonces, ¿a quién ataca el factor de necrosis tumoral, que es un interferón? Ataca a las células malignas, a las células neoplásicas, a las células cancerosas. Eso hace el factor de necrosis tumoral. Entonces no lo podemos tomar como un antiviral, un antirretroviral, porque no tiene nada que ver con los virus, pero sí es un interferón. Entonces, ¿por qué lo hemos mencionado? Porque es un interferón. Ahora, ¿qué hacen los interferones como tal ante los virus? Y hemos dicho, hay dos tipos, el tipo 1, el interferón alfa y beta, básicamente, eso sí tienen efectos antivirales como tal, entonces pueden inhibir sus proteínas, pueden inhibir la replicación, pueden quitarles los metabolitos esenciales para que se estructuren, para que se ensamblen. Todo eso hace el interferón alfa y el interferón beta, es decir, esos sí son antivirales, ¿no? Y el interferón gamma es un inmunomodulador, básicamente. Va a estimular a nuestro sistema inmunológico, habíamos dicho, ¿no? A que la célula plasmática produzca interleuquinas, se vuelva macrófago y pueda comerse a un neumocito tipo 2 con virus de la influenza tipo A, por ejemplo, ¿no? Entonces yo le puedo dar a un paciente con influenza, eventualmente le puedo dar interferón gamma. Sí, ¿cuál es mi objetivo? De que estimule el sistema inmunológico y el sistema inmunológico acabe con el virus, ¿no? Por eso le estoy dando interferón gamma. Entonces, eso sí puede usar, pero el factor de necrosis tumoral, no,
¿Por qué lo hemos mencionado? Porque es un interferón, nada más. En el tema de diabetes, ¿no? No, los interferones no crean diabetes, ¿ok? No, por eso no entendía bien la pregunta. Hemos dicho, en el caso de los antirretrovirales, ¿no? Los antirretrovirales, es decir, los medicamentos para el VIH-Sida tienen efectos secundarios, decíamos, ¿no? Entonces, dentro de estos efectos secundarios, los que más efectos secundarios tienen son los inhibidores de la proteasa, pero estos inhibidores de la proteasa son antirretrovirales, ¿no? Medicamentos para el VIH-Sida. Y estos sí pueden crear, primero, una intolerancia a la glucosa y segundo, una diabetes mellitus, ¿verdad? No en todos los pacientes, pero sí el saquinavir, el ritonavir pudiesen crear o hacer que le dé a un paciente diabetes, ¿no? Un paciente con VIH que está recibiendo este tratamiento desarrolle diabetes, pero nada que ver con los interferones. Los interferones no desarrollan diabetes, ojo. No, ni el factor de necrosis tumoral, ni el alfa, ni el gamma, ni el beta no desarrollan diabetes, porque los interferones, nuestro mismo cuerpo los produce. El ejemplo que yo he usado, y tal vez no sé si por ahí está la confusión, que los interferones son sustancias que nuestro mismo organismo produce, como la insulina, he dicho, ¿no? Como la insulina. Es un ejemplo que he usado. La insulina es un producto, una proteína, una hormona que nuestro mismo cuerpo produce. Pero si a mí me da diabetes tipo 1, si a mí me da diabetes, entonces quiere decir que ya no estoy produciendo esa insulina y que necesito una insulina que me la tengo que comprar en la farmacia, que la produce el laboratorio, ¿no? Pero los interferones no producen diabetes, ojo, ¿ya? Por eso es bueno preguntar, ¿no? Así resolvemos grandes dudas. Gracias, doctor. A ver, de nada, vamos con John Freddy Lupaca Calderón. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Qué pasa si la minibudina se utiliza por más de 5 años? Puede causar una resistencia. Perdón, no te he escuchado nada. Si puedes aumentar tu volumen, por favor, no te he escuchado nada. ¿Qué pasa si la minibudina se utiliza por más de 5 años? Este puede causar una resistencia en pacientes con hepatitis B. A ver, si me puedes decir otra vez, ¿de qué medicamento estás hablando? No te escucho. Si te puedes acercar más a tu micrófono. O si no, por favor, si me puedes escribir al chat. Vía chat vamos a responder esa pregunta, por favor. De John Freddy Lupaca, por favor, vía chat, escribime y respondemos, ¿ok? Mientras vamos con, a ver, Cristian Julio Coacalle. Cristian Julio. Sí, doctor, buenas noches. Le iba a hacer la misma pregunta del anterior compañero, pero voy a formular otra. Ya. ¿Cuál sería? Bueno, supongo que todavía no la tenemos, entonces una rayita aquí. Ok. A ver, vamos con, entonces, a ver. Gonzalo Velasco Mamani. Buenas noches, doc. Buenas noches. Quería preguntarle, usted dijo que la mayoría de los antivirales, mayormente la mayoría, son solo eficaces durante la fase de replicación viral y no sobre los virus latentes. Quisiera que me diga más o menos cuáles son aquellos antivirales que sí son eficaces durante la fase de los virus latentes. Porque dijo la mayoría, no todos. Ajá. ¿Cuáles serían aquellos antivirales eficaces? Básicamente, habíamos dicho que una propiedad de los antivirales en general es que actúan en
la fase sintomática o en la fase de replicación del virus, ¿no? Es decir, para que mi antiviral genere alguna respuesta, le tengo que dar en la fase de replicación, ¿no? Ahí habíamos puesto un ejemplo. Si yo le doy a un paciente que tiene herpes virus, ¿no? Pero no tiene ninguna lesión, ¿no? Dérmica, ni en las mucosas, no tiene ninguna lesión. Es decir, ese paciente tiene herpes, sí, pero está en fase latente, ¿verdad? Entonces yo le doy aciclovir, ¿no? Y le vuelvo a tomar exámenes para ver si tiene o no tiene herpes, va a seguir teniendo herpes virus. Y nunca le voy a hacer nada con el aciclovir. ¿Cuándo me va a servir usar aciclovir? Cuando ese paciente desarrolle algún síntoma, es decir, una lesión en el labio, por ejemplo, ¿no? O una lesión en región genital, por ejemplo, ¿no? O un paciente que haga herpes zóster, ¿no? Todos son creados por herpes virus, obviamente. Alguien que haga herpes zóster, entonces a esos que están en plena replicación del virus, es decir, el virus ya no está camuflado, en otras palabras, ¿no? Se va a poder usar el aciclovir con los beneficios correspondientes. Sin embargo, sí existen antivirales que pueden no, qué sé yo, que pueden no requerir de la replicación del virus. Y dentro de esto justamente tenemos los antirretrovirales. Los inhibidores de la transcriptasa inversa hacen eso, por ejemplo. Y en su momento, cuando fueron recientemente utilizados, los inhibidores de la transcriptasa inversa, por eso se daba, y en general los antirretrovirales se da inclusive si el paciente está sin síntomas, ¿verdad? Es más, o sea, ¿cuándo tenemos que dar los antirretrovirales? Cuando el paciente está asintomático. Cuando el paciente ya desarrolla SIDA propiamente dicho, o sea, ese paciente ya está con la enfermedad, como decíamos, ¿no? Hay que darle, obviamente, antirretrovirales, pero ya mucho efecto no van a tener. ¿Cuándo van a mejorar su eficacia? Cuando ese paciente esté asintomático, es decir, en fase latente, Entonces, un ejemplo de antivirales que funcionan y que hacen buen efecto en fase latente, en una fase asintomática, son los inhibidores de la transcriptasa inversa, que son antirretrovirales, ¿no? Muy bien. A ver, vamos con... Gracias, doctor. De nada. A ver, denme un segundito, vamos a abrir esto. Lenny Gabriela Paz. Sí, doctor, buenas noches. Mi pregunta va Buenas noches. referido a los inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, ya que usted había mencionado que la ADN polimerasa, pues básicamente va a permitir lo que es la replicación del material genético del ADN, del virus incorporado. Incorporando los nucleótidos correspondientes. Entonces, me interesaría saber el cómo. Más básicamente como que el mecanismo de acción, por favor. Ya, a ver. La familia grande, digamos, se llama inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, ¿verdad? Dentro de estos inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos tenemos a los inhibidores de la ADN polimerasa y de la ARN polimerasa. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo actúan? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Nos pregunta su compañera. Para que un virus que tiene ADN de ácido nucleico pueda replicarse, básicamente, ¿qué enzima usa? La polimerasa, ¿verdad? Una polimerasa. Un ejemplo de eso son los mismos herpes virus, ¿verdad? Los herpes virus son virus ADNs y que se replican mediante su polimerasa. ¿Para qué usan su polimerasa? ¿No? Ahí ya tienen que hacer recuerdo de las diapositivas de cuando veíamos herpes virus. ¿Qué hace básicamente la polimerasa? ¿No? Romper las cadenas del genoma de la célula hospedera, ¿verdad? De la célula a la que infecta, ¿no? El ADN polimerasa del virus va a romper estas cadenas, ¿verdad? Y ¿qué va a lograr el virus? Hacerse parte de su genoma y replicar, ¿verdad? Y replicar, lo que llamábamos, si es el caso específico de los herpes virus, que es un virus ADN, ese solo tiene que fotocopiarse, ¿verdad? Porque veíamos que los
bueno, eso vamos a hablar más adelante, ahorita, ¿no? Entonces, ese solo tiene que fotocopiarse, ¿verdad? Entonces, justamente estos inhibidores de la ADN polimerasa, ¿dónde intervienen? En la fotocopia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, no sé si sirve el ejemplo, ¿no? Quitarle tinta a la fotocopiadora, si ustedes quieren. ¿Cómo lo hacen? Mediante los análogos, ¿no? O sea, lo normal es que un gen cualquiera, ¿no? Nuestros genes, los genes humanos, los genes de nuestras células humanas, por ejemplo, están formados por bases nucleicas, ¿verdad? Por bases nitrogenadas, que se forman de 3 a 3, ¿verdad? Forman tríos, en otras palabras, ¿verdad? Forman tríos. Y básicamente estos tríos de bases nitrogenadas le dan forma a nuestro ADN, ¿verdad? A nuestro ADN, con todos nuestros cromosomas formados, ¿verdad? Entonces, el virus tiene exactamente lo mismo, ¿no? Dentro de su genoma tiene exactamente lo mismo. Tiene bases nitrogenadas o bases nucleicas que van a formar su ADN, en este caso, ¿verdad? Poniendo el ejemplo de los herpesvirus. Entonces, mi medicamento, mi antiviral, ¿qué tendrá que formar, digamos, para que haya esta alteración? Un análogo, ¿me entienden? Entonces, dentro de estas bases nitrogenadas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos, bueno, varias de ellas, ¿no? Los virus tienen guanosina, tienen adenosina, tienen timidina, y dentro de esto, entonces yo tengo que crear un análogo a esto, ¿no? Ahora, ¿de qué me sirve mi análogo, ¿no? Que al no ser igualito a por ejemplo, hablando de la guanosina, al no ser la guanosina del virus propiamente dicha, entonces su ADN ya no va a tener la función que debería tener, ¿no? Que básicamente es la replicación y la formación de proteínas para su ensamblaje, ¿verdad? Entonces, es un análogo de la guanosina, es una guanosina alterada a mi gusto, ¿verdad? Entonces, yo le doy la ciclovir, que es un análogo de la guanosina al paciente. Entonces, ¿qué va a generar en este paciente, en su herpes virus? Básicamente, como no es la guanosina propiamente dicha del virus, sino es un parecido, un análogo, justamente, entonces este virus no se va a replicar, ¿verdad? No se va a replicar. Esa es la forma en que trabajan los inhibidores de la ADN polimerasa. Ya habíamos dicho, existen análogos de la guanosina, análogos de la adenosina y análogos de la timidina. Ahora, ¿todos me sirven, todos me van a funcionar idealmente? No. ¿Cuáles son los que tienen más tendencia a crear resistencia? Los análogos de la timidina, ¿no ve? Habíamos dicho la bribudina y la hidroxiridina. Básicamente estos dos no se usa mucho porque van a tener tendencia demasiado a ser resistentes. ¿Por qué? Porque la timidina es mucho más fuerte, ¿verdad? La timidina del virus, del herpes virus, es mucho más fuerte que mi análogo, ¿no? Que mi análogo. Mi análogo de guanosina es mucho más fuerte que la guanosina propiamente dicha del virus, ¿no? Pero en el caso de la timidina del virus es mucho más fuerte que mi análogo de la timidina. ¿Se entiende, verdad? Entonces yo con los análogos básicamente estoy tratando de imitar a la base nucleica o a la base nitrogenada, pero la trato de imitar de mala manera, de mala forma, cosa de que no cumpla su función adecuadamente, ¿no? Y finalmente tenemos los inhibidores de la ARN polimerasa o de la ARN polimerasa, ¿no? Y básicamente, ¿qué hacen estos? Lo mismo. En estos casos sí tenemos casos de virus ARN positivos y negativos. En este caso sí utilizamos, digamos, esa clasificación. Habíamos dicho, ¿no? En el caso de los ARN positivos, básicamente funcionan como los ADN polimerasa, ¿no? Se fotocopian automáticamente. Pero los RNA o ARN negativos, ¿no? Tienen que editar su documento, decíamos, ¿no? Entonces yo voy al internet, edito mi documento, perdón, y recién lo fotocopio, ¿verdad? Eso era cómo actuaba un RNA del virus con polaridad negativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué
cómo trabaja en este caso mi antiviral, ¿no? Entonces, provoca una ruptura de la enzima, en este caso, ¿no? De la NS5B directamente y de la NS5A indirectamente, si ustedes quieren, porque la NS5A no es, no es la ARN polimerasa propiamente dicha, sino es un coadyuvante, habíamos dicho. Le ayuda a la ARN polimerasa a hacer su trabajo, que es la replicación. Entonces, ¿qué hace el sofosbuvir o el desabuvir? Básicamente es deshacer estas proteínas, ¿no? Y habíamos dicho, básicamente, esto se usa para el tratamiento de la hepatitis de tipo C con genotipo 1 específicamente, ¿no? Y los que son virus de la hepatitis tipo C, pero son de otros genotipos y eventualmente pueden desarrollar también una resistencia básicamente al sofosbuvir, entonces lo podemos aliar a ribavirina, lo podemos aliar a interferones y van a tener una alta tasa de eficacia en ese caso, habíamos dicho, ¿no? Entonces, eso. Muy bien, vamos con, a ver, aquí sí tenemos algunas preguntas escritas. Justamente, ¿no? John Freddy Lupaca Calderón dice, ¿qué pasa si la lamivudina se utiliza más de 5 años? Puede causar resistencia en pacientes con hepatitis B, dice. A ver, en el caso de la lamivudina, o sea, básicamente cuando hablamos de la lamivudina, estamos hablando de un antirretroviral, ¿verdad? Estamos hablando de un antirretroviral, entonces es un medicamento que se usa para el tratamiento del VIH-Sida, ¿no? Pero aquí la pregunta me dice, me pregunta en pacientes con hepatitis B, ¿no? Entonces, no es el caso, ¿no? O sea, no. La lamivudina, en todo caso, se usa como tratamiento es un antirretroviral, como decíamos, ¿no? Se usa para el tratamiento del VIH, pero no usamos para el otro tratamiento, ¿no? Es un inhibidor de la transcriptasa inversa también, como la sidobudina, todo eso. Entonces, eso uso para el VIH, no uso para en este caso para la hepatitis B, ¿ok? Ver, vamos con ya un par de preguntas más y nos despedimos. A ver. Leonela Celinda Curi Rojas. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Tengo 2 preguntas, por favor. Ya. La primera es, en cuanto a la administración de los antivirales, ¿se va a dar a todos los pacientes o solo a los incluidos en el grupo de riesgo? La valoración, esa es muy buena pregunta, ¿no? La valoración de uso de los antivirales, lógicamente tengo que hacerlo de manera muy individual, ¿no? Cada paciente es un mundo aparte, ¿verdad? Qué sé yo, ¿no? El ritonavir no voy a dar a todos los pacientes, ¿no? O lo mismo en el caso de los antirretrovirales, el lopinavir, digamos, no voy a dar a todos los pacientes que tengan VIH-Sida, ¿no? El aciclovir no voy a dar a todos los pacientes que tengan herpes virus, ¿no? Entonces, ¿en qué pacientes tengo que dar, ¿no? Que tengo que decidir dar estos fármacos. Habíamos dicho, ¿no? Primero tengo que hacer un diagnóstico adecuado. Muy bien, el diagnóstico de mi paciente es herpes zóster, ¿ya? Ya he diagnosticado al paciente porque ya clínicamente lo he revisado, ¿no? He visto que tiene lesiones en el trayecto de los nervios intercostales, muy dolorosas, pruriginosas, y el paciente, previo a desarrollar herpes zóster, ha cursado con COVID-19, ¿no? Le ha dado COVID-19 y posterior al COVID-19 se ha sanado, se ha curado, ¿no? Y le ha dado herpes zóster. Entonces, y digamos que es una paciente de, qué sé yo, 40 años,
Entre paréntesis, me van a hacer recuerdo de decirles una cosa del trabajo APA, ya, por favor, ahorita antes para no romper la idea, pero me van a hacer recuerdo de decirles algo del APA. Entonces, es una paciente de 40 años más o menos, y ha hecho COVID y luego ha hecho herpes zóster. Entonces, mi pregunta, ¿no? En esa paciente le doy aciclovir, ¿no? O sea, porque la aciclovir serviría para eso, ¿verdad? Pero le doy, ahí está la cosa, ¿no? Primero, ¿no? ¿Qué es lo que haría yo? Es valorar el sistema inmunológico. Le tomaré pruebas, ¿no? De IgG, IgM, veré cómo va eso, y le tomaré un hemograma, un leucograma, básicamente. Si yo veo que, porque paciente de 40 años no es una paciente muy vieja tampoco, pero tampoco muy joven, digamos, ¿no? Pero sí ha sido inmunosuprimida. Eso sí, ¿por qué se ha presentado el herpes zóster? Porque hay una inmunosupresión. Entonces, para eso le tengo que tomar exámenes de laboratorio. Dependiendo de qué es lo que tengo en esos exámenes de laboratorio, entonces yo digo, muy bien, tome aciclovir o no tome, ¿no? Entonces, si es una paciente que eventualmente no tiene gran molestia para empezar, ¿no? De sus lesiones, eventualmente no tiene patología de base, su hemograma está más o menos normal, ¿no? A expensas o digamos que los linfocitos sí seguramente van a estar más elevados con seguridad. Pero los neutrófilos estén más o menos normales, entonces yo diré, no necesito, ¿no? Entonces simplemente pongas esta cremita, ¿no? Y no toma más nada. Pero si es esa misma paciente, ¿no? Y tiene diabetes tipo 2 hace 10 años atrás, ha hecho COVID-19, ¿no? Yo tengo unos neutrófilos bastante bajos, ¿no? Tengo linfocitos bastante altos. Y sus inmunoglobulinas también están alteradas, entonces a esta paciente sí le daría el aciclovir para su herpes zóster, ¿no? Entonces, en otras palabras, para yo dar medicamentos, ¿no? Cualquier antiviral, tengo que analizar paciente por paciente. Lo más común es que yo les dé los antivirales a pacientes que tengan factores de riesgo, ¿no? Como decía su compañera, y analizar qué factores de riesgo tienen para darles. Pero no es, de hecho, usar antivirales en cualquier infección por virus no es común, ¿no? La gran mayoría de infecciones virales se pasan por sí solas, o ni siquiera he ido al médico para que me cure, digamos, ¿no? Pero sí, en algunos casos es necesario, ¿no? Pero en la minoría de los casos, en todo caso. Muy bien. ¿Le puedo hacer la siguiente pregunta? Ya. En Perdón, un cachito. Les decía que me hagan recuerdo. Por ejemplo, ¿no? En el caso del trabajo APA, ¿no? Ustedes tienen la libertad de ver cómo lo van a hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Un trabajo APA que me hagan de lo que fuera, de VIH, por ejemplo, ¿no? Y tienen, ¿no? Antecedentes históricos, ¿no? Desde historia, desde tal año ha pasado tal cosa, todo, me hacen el agente etiológico, el virus es así, me hacen epidemiología, en tal parte del mundo se muere más, en tal parte del mundo menos, aquí es así, es actualizado, ¿no? Me hacen el cuadro clínico, el tratamiento, el diagnóstico, y encima me ponen casos clínicos, por ejemplo, ¿no? Paciente de 50 años de edad, femenina, con diabetes y cáncer de tal cosa, ¿no? Asiste a consulta médica y tiene tales exámenes de laboratorio, entonces nosotros decidimos darle tal medicamento y todo eso, por ejemplo, ese trabajo tendrá 100 sobre 100, ¿verdad? Porque incluso se están tomando el trabajo de ponerme casos clínicos. ¿Quién va a aprender con esas cosas? Ustedes, ¿verdad? Entonces, eso les va a servir a ustedes. Entonces, ese trabajo tendrá mucho más valor, ¿no? Que un trabajo que tenga introducción, que sí, que esté mal hecho, ¿no? Está copiado y pegado, tiene introducción, agente etiológico y bibliografía, ¿no? Ese va a tener, pues, 1 sobre 100, ¿no? Eso quería decirles. Ahora sí, Leonela, sí, tu siguiente pregunta. Ok, doctor. ¿Los antivirales acortan la duración de la enfermedad? Sí. Ahora depende de qué tipo de antiviral, ¿no? Pero poniendo un ejemplo, en el caso de la influenza, ¿no? Del virus de la influenza, se ha visto que los celtamivir
el cuadro clínico de un virus de la influenza en cualquier paciente que no esté medicado duraría más o menos 10 días en promedio. Pero si le medicamos a ese mismo paciente con oseltamivir, su cuadro clínico va a durar 3 días, se reduce. Entonces, sí, los antivirales, en general, ¿cuál es el objetivo de los antivirales? Reducir el cuadro clínico tanto en cantidad de días como en severidad de los síntomas, ¿no? Entonces, ese paciente con influenza tendrá dolor de cabeza, tendrá cefalea, pero no tanto, ¿no? Tendrá tos, pero no tanto, ¿no? Tendrá dolores musculares, articulares, pero no tanto, ¿no? Entonces, estoy reduciendo días, estoy reduciendo síntomas, estoy reduciendo todo eso con los antivirales. Muy bien, y a ver, de nada, una última pregunta que sea de Arnold Rubén Choque. Arnold Rubén Choque. Ya, si no, entonces vamos con Nayeli Palabra Velázquez. No. Ok, muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Mi pregunta ha referido ante todo en el caso de los inhibidores de adhesión y penetración, específicamente con las aminas cíclicas, el cual usted mencionó que su mecanismo de acción reside ante todo en la inhibición de la proteína M2 y que eso lleva a una acidificación del virión para que se descapside. ¿Cómo específicamente sucede esto, doctor? O sea, ¿cómo se descapsidiza? Así, ¿cómo se descapsidiza? Y esa pregunta. Ya. A ver, habíamos dicho que básicamente para que un virus se replique, ¿no? Necesita ejercer sus funciones sobre la célula a la que ha invadido de manera casi perfecta, digamos, ¿no? Si no es de esta manera, o el virus no se replica y va a terminar muriendo, o, qué sé yo, ¿no? Puede pasar a ser infección latente, ¿no? Mientras mi sistema inmunológico le gane, digamos, ¿no? Entonces pasa a ser una infección latente y se queda ahí, pero no me genera ningún problema, ¿no? Entonces, el mecanismo de replicación tiene que ser perfecto en todo virus, ¿no? Entonces, en el caso como su compañera pregunta, de las aminas cíclicas, básicamente, ¿cuál es el mecanismo de acción de estas aminas, ¿no? Van a intervenir en la inhibición de la proteína M2, decíamos, ¿no? Es decir, van a trabajar sobre la matriz del virión, en este caso, ¿no? Entonces, el medicamento, el antiviral, penetra la membrana, la envoltura del virión, ¿no? Y lógicamente pasa hasta la matriz. En la matriz del virión va a inhibir la proteína M2. ¿Para qué necesita el virión su proteína M2? Básicamente para ensamblarse y para la salida del virión, ¿no? De la célula. Entonces, cuando yo estoy inhibiendo o cuando mi antiviral está inhibiendo esta proteína, ese virión no va, decía, ¿no? Después de que el virus se replica, cuando sale del núcleo, básicamente tiene que ponerse su polerita, tiene que ponerse su camisita, tiene que ponerse su chompita, su chamarrita, ¿verdad? Es decir, se está ensamblando, ¿no? Entonces, yo le estoy quitando esto, le estoy quitando la tela a su ropa, si ustedes quieren, al virión, ¿no? Entonces, esta proteína M2 que va a promover básicamente va a promover síntesis de dos proteínas estructurales, ¿verdad? En el virión. Y eso nos tenemos que acordar cuando hemos hablado de ortomixovirus, ¿no? Hablábamos de eso, en la formación de básicamente neuroaminidasa, intervenía la proteína M1 y M2 y en el acoplamiento de las proteínas de superficie con las proteínas internas, ¿no?
Entonces, esto ya no va a poder cumplir el virus, ya no va a poder hacer esto el virus, ¿no? Entonces, al no haber esta comunicación en proteínas, entre proteínas estructurales y entre proteínas internas, el virus se va a morir, ¿no? Se va a morir, porque ya no puede replicarse, ya no puede vestirse, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, de esta manera trabaja la mantadina, la atromantadina y la rimantadina. Básicamente para que este virus, ¿no? de la influenza ejerza su función sobre un neumocito, ¿no? Tiene que decapsidificarse, ¿no? Es decir, y no solo ¿no? Sino cualquier virus tiene que dejar su genoma desnudo, ¿no? Sin ropa, ¿no? Sin polera, sin chamarra, sin chompa, sin nada de aquello, ¿verdad? Para que el genoma pueda actuar, porque si no el genoma, primero que no va a poder entrar al núcleo y segundo que no va a poder actuar, ¿no? Entonces, para que esto pase, el virus necesita acidificarse, necesita volverse más ácido. ¿Cómo hace esto el virus? Por sus proteínas. En sus genes está, ¿no? Cuando yo entre a la célula, ¿no? Cuando yo entre al neumocito tipo 2, básicamente, entonces me toca acidificarme. ¿Para qué me tengo que acidificar? Para liberarme de mi nucleocápside. Me libero de mi nucleocápside y como genoma puedo entrar al núcleo de la célula y replicarme, ¿no? Eso ya tiene en sus genes el virus. Entonces, si no puede acidificarse el virus por X o Z, y básicamente, ¿por qué no va a poder acidificarse? ¿Por qué? Por el medicamento, ¿verdad? Entonces yo le estoy dando amantadina a ese paciente y no va a poder acidificar ese virus. Entonces no va a poder desvestirse, si ustedes quieren, para penetrar al núcleo celular. Y con ropa no puede entrar al núcleo, ¿no? Entonces el virus primero que no se va a multiplicar, no se va a reproducir, no se va a replicar, perdón, y se va a morir, ¿no? Entonces este es el mecanismo de acción de de estas aminas cíclicas, ¿no? Evitar la acidificación para que ejerza su función el virus. Muy bien. Vamos a quedar ahí entonces. Básicamente ya hemos hecho varias preguntas. Doctor, ¿sí? ¿Le puedo formular mi pregunta en vez de Arnold? Doctor, estoy aquí. Ya. Justo en el momento que me preguntó se cortó mi señal, doctor. Tengo pruebas incluso, pero justo ese rato. No sé si podría hacer mi pregunta. A ver, ya, rápidamente. A ver, primero, Cristian Julio Coacalla, a ver. Ya, doctor. Bueno, ¿previenen los antivirales la enfermedad si nosotros podemos administrar de una forma profiláctica? Y la otra es de que, bueno, es como que me pasó a mí, pero me preguntaron de un paciente del virus de la hepatitis B y yo respondí de que, bueno, los medicamentos podría ser el Cidofovir y el Adefovir. Y bueno, me dijeron que uno de los dos es uno en específico. ¿Me podría, bueno, sacar de duda de esos dos? Ya, primero, no, en realidad depende de qué patología quiero tratar, ¿no? De qué infección quiero tratar. Sí existían, digamos, ¿no? Casos en que sí eventualmente puedo prevenir la aparición de hepatitis A, la aparición de sarampión y la aparición de rubiola, decíamos, con un antiviral. Pero hoy en día no es muy frecuente usar eso porque dos de ellos ya casi no, o sea, prácticamente no tenemos en nuestro medio, y uno de ellos no crea tanta... digamos, tanto compromiso en el sistema de un paciente, ¿verdad? En el caso de la hepatitis A. Entonces, sí se pueden usar como profilácticos, ¿no? Como preventivos, pero hay que analizar, obviamente, de qué enfermedad quiero tratar o qué enfermedad puedo prevenir. Eso es lo mismo que decíamos, ¿no? No necesito usar profilácticos en todos mis pacientes, ¿verdad? Usaré en los pacientes más inmunosuprimidos, que tengan más patologías de base, que sean más viejitos, etcétera, etcétera. De hecho, para COVID-19, y me incluyo,
muchos médicos hemos tomado algo que no era, que básicamente nos hemos debido intoxicar con eso. Para prevenir el COVID-19. Entonces hay que tomar tal cosa, ¿no? Todos a meterle, ¿no? Y básicamente los médicos nos hemos pasado entre médicos ese tip, digamos, ¿no? Y que no nos ha servido de nada, más lo hemos hecho tal vez por la desesperación, ¿verdad? De que queríamos evitar el contagio y de meter eso a nuestra familia. Entonces, hemos tomado esos medicamentos que no nos han servido. Hoy en día sabemos que no nos han servido. Entonces, por eso, sí podemos prevenir ciertas enfermedades, pero tengo que analizar paciente por paciente, ¿no? O sea, cada paciente es un mundo aparte. Sí puede utilizar, pero como profilaxis, ciertos medicamentos. Incluso habíamos dicho en los casos de antirretrovirales, para que el bebé de una paciente con VIH que es positivo, eventualmente podamos hacer que no tenga VIH, podemos utilizar ciertos antirretrovirales de manera preventiva. Ahora, en los menos de los casos va a funcionar, vamos a poder hacer eso. En la mayoría de los casos no va a funcionar, ¿no? Entonces, por eso hay que analizar caso por caso, en todo caso, valga la redundancia. La otra pregunta, perdón, ¿era qué? Bueno, ¿cuál era la sí, otra, sí, perdón? doctor. Entre los dos medicamentos que le mencioné, ¿cuál tendría que recomendar si para la hepatitis B entre el Cidofovir o el Adefovir? Es que depende, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la hepatitis tipo B, ¿no? De cajón es el Adefovir, ¿no? De cajón es el Adefovir. Y eso se va a usar en el caso de que la hepatitis tipo B se cronifique, porque habíamos dicho, todas las hepatitis son agudas, ¿verdad? Excepto una que es la C. Y existe una excepción que es la B, ¿verdad? La hepatitis tipo B es aguda también, pero eventualmente en algunos pacientes inmunosuprimidos y que esto y el otro puede cronificarse. Entonces, si se cronifica, yo le voy a dar Adefovir a ese paciente, ¿no? Pero en ese caso, en el caso de ese paciente. Para hepatitis tipo C, ¿no? Puedo utilizar el Foseprevir, que habíamos dicho, ¿no? Que unida, si ustedes quieren, o en sinergia con lo que hemos dicho, con interferones, por ejemplo, funciona muy bien, ¿no? El Foseprevir con interferón. Entonces me va a ayudar a casos con hepatitis C también, que sabemos que es crónica, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Dependerá de del tipo de enfermedad que yo quiero tratar. Incluso, por eso decíamos, ¿no? Una de las propiedades de los antivirales es que tienen que ser altamente específicos, ¿no? O sea, este es para hepatitis A, este es para hepatitis B, este es para hepatitis C, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Después, a ver, ¿quién quería preguntar? Yo, doctor. Ya, la última, ¿no? La última pregunta. Sí, doctor. Buenas noches. Buenas Cuando noches. usted habló de los principios de la terapia antiviral, ¿cuánto es el grado de selectividad que debe poseer las proteínas antivirales, doctor? Ya, cuando hemos hablado de la selectividad, ¿cuánto? Perdón, otra vez, ¿me repites? Perdón. Sí, sí. Por favor. Cuando usted habló de los principios de la terapia antiviral, ¿cuánto es el grado de selectividad que debe poseer las proteínas antivirales? Ya. A ver, esas son las preguntas que uno realiza, ¿no? Simplemente para ganarse unos cuantos puntos, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, a ver, dentro de los principios de la terapia antiviral, habíamos dicho que sí tiene que haber un grado alto de selectividad. Ahora, ¿cuál es este grado alto de selectividad? ¿Cómo quieres que te diga? Un grado alto 100, ¿no? O sea, pero no existe, ¿no? O sea, no existe una cuantificación del grado de selectividad. Solo podemos decir que tiene que ser alto, que tiene que ser medio o que tiene que ser bajo, pero eso es cualitativamente hablando, ¿verdad? Porque si existiera una regla, una cuantificación de esto, ¿no?
del 1 al 10, más selectivo 10, menos selectivo 1. Entonces yo aquí les hubiera hablado y les hubiera dicho, entonces los antivirales para ser buenos tienen que tener un grado de selectividad 10, les diría, ¿no? Pero no existe eso, ¿no? O sea, no me puedo inventar y no puedo decir que el grado de selectividad tiene que ser tanto, o sea, por eso esa pregunta no viene al caso, ¿no? Tiene que tener un grado de selectividad alto, esa es la respuesta, un grado de selectividad alto, pero no hay un porcentaje, no hay un número que le podamos dar a aquello. Y ese grado de selectividad es del antiviral, no es de las proteínas, ¿no? No es de las proteínas, o sea, las proteínas virales básicamente pelearán contra el antiviral en todo caso, ¿no? El grado de selectividad que tiene que tener el medicamento, el antiviral, tiene que ser alto justamente para que haga efecto sobre las proteínas del virus, ¿no? Pero las proteínas del virus no pueden ser, no pueden tener alto grado de selectividad, ¿no? O sea, habíamos hablado ahí de que sean más poderosas que el antiviral para desarrollar resistencia. Eso sí, si una proteína, ¿no? Si una proteína del virus es más fuerte que el medicamento, ¿no? El medicamento va a ser resistente. Habíamos puesto un ejemplo de eso, ¿no? En el caso de la timidina, por ejemplo, ¿no? La timidina, los análogos de la timidina tienen un grado altísimo de desarrollar resistencia. ¿Por qué? Porque la timidina en los virus, ¿no? Y básicamente la timidina en los herpes virus es muy fuerte, es muy potente, ¿no? Entonces, si yo le doy un análogo de la timidina, lo más seguro es que mi paciente se vuelva resistente a la timidina. Pese a que está tomando bien el medicamento, se va a ser resistente a la timidina. Entonces tendré que asociar con o con otro antiviral, o tendré que darle otro o cambiarle, ¿no? Porque sí le puedo cambiar. Pero en este caso, como habíamos dicho, ¿no? La selectividad va en el antiviral, ¿no? Ahora, de que las proteínas del virus pueden ser más fuertes que los antivirales, sí, van a crear una resistencia. ¿Qué hago entonces? Asociar antivirales, ¿no? Tengo que asociar antivirales o cambiarle por uno más fuerte, más potente que el que le he dado, ¿no? Muy bien, entonces vamos a quedar ahí. De todas maneras, sí han habido bastantes preguntas, lo cual es muy, muy bueno, ¿no? Yo quisiera tener más tiempo para responder preguntas, ¿no? Creo que incluso para mí es más divertido esto, ¿no? Que dar la presentación, bla, 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 bla. Y yo creo que hasta ustedes, supongo, ¿no? Que deben entender más, ¿no? Cuando las cosas son así. Entonces, pero bueno, nos vemos entonces la siguiente clase. No vamos a dar examen, en ningún grupo estamos dando examen de este tema porque, como habíamos dicho, no es un tema bastante complejo, es mucha terminología nueva, que eventualmente, ¿para qué no arriesgarnos a dar un examen y que se saquen baja nota? Pero sí, de todas maneras, todos los que han preguntado tienen su nota ganada, eso sí. Entonces no vamos a tomar examen porque a ninguno de los grupos estamos tomando examen de esto, pero este tema sí entra al examen, al segundo parcial y al examen final. Ojo, no es que no van a dar esto, ¿no? Sino entra al segundo parcial este tema y también va a entrar al final, lógicamente. ¿Ok? Entonces, en esta semana ya mándenme qué grupos son, el nombre de su grupo para el APA, los integrantes, el nombre de los integrantes y qué tema están escogiendo, qué tema han escogido para desarrollar, ¿ok? Nos vemos, chao. Hasta la siguiente clase.